Hola, con el presente video se intenta hacer una reseña histórica de lo que es la reforma agraria en Latinoamérica, presentando brevemente algunos acontecimientos importantes ocurridos en ciertos países de América Latina durante el siglo XX. La situación que vivió el campesinado y los movimientos rurales en América Latina que derivaron en los procesos de reforma y revolución agraria. Las luchas campesinas e intervenciones del Estado sobre la estructura de la propiedad de la tierra, obligándolo a redistribuir tierras excesivamente concentradas en manos de grandes propietarios. Básicamente, las reformas agrarias buscaban solucionar dos problemas interrelacionados, que son la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños y la baja productividad debido al no empleo de tecnologías e infraestructuras o la especulación con los precios de la tierra que impedía su uso productivo. La reforma agraria en Latinoamérica tuvo su origen en una revolución popular de gran envergadura en México en el año de 1910, que encauzó las reclamaciones reivindicativas de tierras agrícolas y dio inicio a una reforma agraria que fue ratificada en la Constitución de ese país en el año de 1917. Luego, en el año de 1953, en Bolivia, país que contaba con el 30% de su población urbana y el 70% de su población que vivía en el área rural, la cual el 70% de ella era analfabeta, pues surgieron varios movimientos de las luchas campesinas en esos años. Para ese entonces la agricultura contribuía con el 33% del Producto Interno Bruto, siendo claro los hacendados quienes controlaban el 92% de la tierra cultivable. La aprobación de la reforma agraria fue promulgada mediante el decreto 3464 el 2 de agosto de 1953 en el pueblo de Ucureña, municipio de Clisa, Cochabamba, lugar donde se había creado el primer sindicato agrario del país en el año de 1936. Posteriormente fue elevado a ley el 29 de octubre de 1956, durante la presidencia de Hernán Siles Zuazo. Seguidamente, surge lo que es la Revolución Cubana, en la Sierra Maestra, en donde la reforma agraria tuvo lugar. Y es cuando el movimiento 26 de julio la decreta el 10 de octubre de 1958, en las tierras controladas por el ejército rebelde. El 17 de mayo de 1959 fue firmada la Ley de Reforma Agraria, aplicada en todo el país, que nacionalizó todas las haciendas de más de 402 hectáreas y entregó hasta 67 hectáreas a cada una de las 100.000 familias campesinas. Para poner en práctica dicha ley, fue creado el Instituto Nacional de Reforma Agraria. La segunda y definitiva ley de reforma agraria fue promulgada en el año de 1963, con la cual se nacionalizaron las fincas de más de 63 hectáreas, dejando el resto en manos del campesinado o de sus cooperativas. Luego, en la Constitución de 1976, este país declara que las tierras son propiedad de todo el pueblo, excepto las que son propiedad de los pequeños agricultores o de sus cooperativas. Seguidamente tenemos lo que es la reforma agraria en Guatemala, la cual deriva de un movimiento que se dio justo después del triunfo de la Revolución Guatemalteca el 20 de octubre de 1944. Dicho acontecimiento pretendía erradicar la propiedad feudal y eliminar todo tipo de explotación hacia el trabajador mediante el decreto 900 o Ley de Reforma Agraria. Una de las metas principales del gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, con la que pretendía evitar que hubiera una relación de latifundio y minifundio,
la cual se había hecho común en Guatemala a partir de la promulgación del decreto 170. Según el artículo 3 de la mencionada ley de reforma agraria, se proponía cumplir los siguientes objetivos: desarrollar la economía capitalista, campesina y la economía capitalista de la agricultura en general, dotar de tierra a los campesinos mozos, colonos y trabajadores agrícolas que no la poseían o que poseían muy poca. Luego del triunfo de la Revolución Cubana en el año de 1959, en el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos comenzó a promover lo que es las reformas agrarias en la región, y con el ánimo de respetar el avance cronológico que hasta ahora llevamos, debo mencionar un acontecimiento importante ocurrido en el año de 1961, y es la creación de la Alianza para el Progreso, la cual era una política de los Estados Unidos en la administración del presidente Kennedy, y que fue firmada por todos los miembros de la Organización de Estados Americanos, a excepción de Cuba. Entre varios puntos que establecía, se rescata el estímulo y financiamiento a programas de reforma agraria. Sin embargo, hacia la década de los años 50, países como México, Cuba, Bolivia ya habían impulsado la dotación de tierras, y en Centroamérica, solo Guatemala en el año 52 con el decreto 900 se adelantaba un paso del resto de las naciones de la región. Es a partir del año de 1961 que se dictan leyes agrarias en casi todos los países de América Latina, gracias al impulso dado por la Conferencia Interamericana de Punta del Este, Uruguay, que se llevó a cabo en Uruguay, y al apoyo político y económico prestado por el gobierno de los Estados Unidos en el marco del programa Alianza para el Progreso. La reforma agraria en Honduras inicia por las grandes luchas de los campesinos por la tenencia de las tierras y data desde el año de 1877, cuando se emitió una ley agrícola que indicaba que la producción debía ser netamente para exportación. Luego, en el año de 1888, se emitió la ley agraria, que es donde se dio a los terratenientes mayor respaldo legal para su aprobación. Sin embargo, la precaria situación del campesinado hondureño en la década de los años 50, agravada posteriormente por el despido de los empleados de la Tela Rail Company y la creciente demanda de tierra de los campesinos organizados, explica la necesidad de eliminar el injusto sistema de tenencia de tierra vigente en aquellos años en el país, de manera tal y similar a lo que ocurría en la mayor parte de los países de la región. La situación pues era alarmante, por lo que el gobierno se ve obligado a pedir a la Organización de Estados Americanos que envíe un grupo de técnicos para que realicen un estudio sobre la realidad del mundo rural hondureño y colaborar en la redacción de una ley que permita la modernización de dicho sector. Simultáneamente, durante esos años, países como Cuba aplican su reforma agraria centrada en la expropiación de latifundios nacionales y extranjeros de manera constante. Se aplican reajustes agrícolas en el resto de las naciones latinoamericanas, a excepción de México, que desde el año de 1917 pues ya contaba con la necesidad de moldear el aspecto agrícola en un apartado de su constitución. Es así que en el 5 de agosto de 1960, el gobierno de Honduras presenta un primer esbozo de lo que es el futuro, que en el futuro sería la ley de reforma agraria, y que mediante el decreto 69 del 6 de marzo de 1961 se crea el Instituto Nacional Agrario, conocido como INA, al que se le otorga la facultad, entre otras, de preparar el proyecto de ley de reforma agraria, que por decreto número 2 del 29 de septiembre de 1962 es sancionado, lo que sería la primera ley de reforma agraria durante la administración del doctor Ramón Villeda Morales, cuyo objeto fundamental era lograr la transformación de la estructura agraria del país e incorporar la población rural al desarrollo integral de la nación. Es así pues que la reforma favoreció la circulación de la tenencia de la tierra y la formación de un mercado de tierras,
pero mantuvo la propiedad social con salvaguardas especiales para evitar despojos y concentración. Se prohibió el latifundio y las tierras excedentes debían ser enajenadas por el propietario o la autoridad. Por otro lado, tenemos el caso de Nicaragua, en donde las acciones de reforma agraria se iniciaron durante la Guerra de Liberación por medio de invasiones campesinas a las fincas de los grandes propietarios terratenientes, independientemente de su signo político. Es probable que no haya habido una reforma agraria más original que la nicaragüense, pues su originalidad es debida a la baja densidad poblacional de ese país, ya que los somocistas controlaban la quinta parte de la tierra y el FSLN controlaba al campesinado, impidiendo de esta forma la toma de tierras y la parcelación. En Nicaragua se ha distribuido a más del 29% de las familias rurales y se ha legalizado con títulos la tierra de otro 39% del campesinado, sin haber tocado las tierras de los agricultores eficientes que querían seguir produciendo. La ley de Nicaragua, en sus líneas generales, solo estipula la expropiación de las tierras de dueños que las dejan ociosas o mantienen relaciones de explotación y de carácter servil con sus trabajadores o que descapitalizan sus fincas. En cambio, en El Salvador, la reforma agraria se llevó a cabo con el decreto 153, el 5 de marzo de 1980, con los propósitos de involucrar la población rural al desarrollo económico, social y político, mediante la igualdad. El objetivo de esta ley fue la transformación de toda la estructura agraria del país, debido a que esta iniciativa no fue una actualidad del momento, sino que desde mucho antes pues se venía dando ya la reestructuración de esta misma. La Junta Revolucionaria de Gobierno, el mismo día que emitió el decreto de reforma agraria, estableció estado de sitio, con el objetivo de impedir que aquellas fuerzas que impugnaban la reforma agraria pudiesen lograr sus propósitos. La ley fue aplicada en 3 fases. En la primera, se expropiaron todas las propiedades que excedían las 500 hectáreas y los propietarios tenían el derecho de poseer hasta 150 hectáreas, en calidad de concesión hasta 30 años. En la segunda fase, se haría la expropiación y distribución de 100 a 150 hectáreas, la cual al día de hoy no ha sido implementada. Y en la fase 3 se denomina la tierra para el labrador, la cual convierte a todo arrendatario en candidato elegible a obtener la tierra que trabaja hasta un máximo de 7 hectáreas. Los beneficiarios pues recibirían los títulos definitivos después de un periodo de pago de 30 años. Por lo antes mencionado, se puede concluir pues que el espíritu de la ley de la reforma agraria en todos los países de Latinoamérica es el mismo, dado que es un conjunto de medidas destinadas a la redistribución, propiedad y uso productivo de la tierra, como una política de gobierno a fin de impulsar la actividad agrícola de un país. También es importante destacar que en las reformas agrarias históricas de Guatemala, Honduras y El Salvador, los campesinos invadieron las tierras de los patrones y los gobiernos emitieron leyes que apoyaron la expropiación y parcelación de la tierra entre ellos. En términos comparativos y en mi opinión, la reforma agraria nicaragüense ha sido la más conservadora y la más respetuosa con los empresarios agrícolas. Y de todas las reformas agrarias creo que es la que realmente ha beneficiado al campesinado.